Quiero decir primero que no tengo ningún conflicto de interés al dar esta conferencia. Y la hemos puesto como repensando la etiopatogenia de la endometriosis. ¿Por qué? Porque realmente nos interesa mucho tratar de sintetizar de una sola manera todo este asunto de la etiopatogenia de la enfermedad. Sabemos muy bien que tenemos un poco de cosas pendientes con la endometriosis desde el punto de vista de su génesis y que adicionalmente no tenemos esa integralidad al ver la enfermedad. Por eso tenemos que repensar de lo que se trata de esto y poder concluir después de dar una charla, un paseíto por esta enfermedad, que podemos pensar hoy en día de su etiopatogenia. Muy bien, ¿qué son teorías? Son una explicación amplia de una variedad de fenómenos, se incluyen muchas hipótesis y leyes, pero en el método científico, que es el que rige nuestra profesión, uno de los elementos clave es la formulación de hipótesis y obviamente la comprobación de las mismas. ¿Por qué? Porque si no se comprueba, pues sigue siendo hipótesis. Y una hipótesis tiene que tener una cualidad especial, una característica especial, y es que debe ser plausible. Fíjense lo que decía este pensador y filósofo hindú, o indio realmente, que decía que aquella teoría que no encuentre aplicación práctica en la vida es una acrobacia del pensamiento. Y nosotros tenemos muchas acrobacias con la endometriosis, muchas acrobacias porque tenemos tantas cosas en la cabeza que no hemos podido contestar, que lo estamos haciendo. Hacemos una acrobacia del pensamiento cada vez que queremos explicar cómo es la génesis de esta enfermedad. Y fíjense ustedes que tenemos muchas dudas. Dudas en la etiopatogenia, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico. Ustedes vieron ahorita muchas conferencias donde la cantidad de evidencia que a veces se sobrelapa y se confunde entre sí y resultados diferentes, sobre todo en términos de un desenlace tan complicado como es la fertilidad, nos deja muchas dudas en la cabeza al respecto de qué es lo que pasa con esta enfermedad y por qué es tan difícil de entender y de manejar, de hecho. Bien, entonces vamos a ver algunas observaciones importantes que se han hecho sobre esta enfermedad, que algunas han sido obviamente ya tocadas por algunos de los conferencistas, pero definitivamente que nos interesa para poder llegar hacia el final a lo que quiero dar. Esta revisión muy interesante del grupo de Mauricio Abrao nos muestra en una revisión sistemática los sitios extrapélvicos donde aparece endometriosis. Y empieza uno a preguntarse, pero ¿cómo es posible que aparezca endometriosis en el cerebro, o en el páncreas, o en el periné, o en el riñón, o en la médula? ¿Cómo es posible eso? ¿De dónde sale esa enfermedad produciendo enfermedad en esos sitios? Pero es más allá. Dice uno, ¿endometriosis en hombres? ¿Cómo así? ¿De dónde sale una endometriosis en hombres? ¿Cómo podemos explicar con las teorías que tenemos hoy de la génesis de ella que haya endometriosis en hombres? Esta revisión de Rey en el 2018 nos muestra los casos reportados con histología comprobada de endometriosis en hombres, con dolor, la mayoría de ellos. Y en los transgéneros, imagínense ustedes cómo podemos pensar que una adolescente que se vuelve un adolescente con toda esta manipulación tanto de oforectomía como de cantidades importantes de testosterona, que han tenido dismenorrea previa y que habían sido tratadas con anticonceptivos orales combinados sin éxito, y a pesar de tratamientos con andrógenos y danazol, solamente mejoró un 60% y casi un 40% persistió con dolor. Y aquellas que fueron a la laparoscopia, todas tenían endometriosis activa. O todos, ahí no sé cómo decir bien, pero esos son los hallazgos. ¿Y cuáles son esas observaciones que a nosotros nos interesan? Primero, la aparición de la endometriosis es muy variable. Muchísimas
formas de aparición. Aparecen mujeres sin endometrio, aquellas que tienen agenesia, por ejemplo, de útero. Y en hombres, como les mencioné antes, muchas cosas nos dicen que es una enfermedad hereditaria. Muchas de las lesiones, de hecho, no progresan, se quedan quietas. ¿Por qué se quedan quietas? La mayoría de las lesiones profundas en realidad no progresan después del diagnóstico y algunas de ellas no progresan después de la cirugía. Entonces dice uno, no estoy entendiendo muy bien cómo es que funciona esta enfermedad, de dónde aparece eso en ese sitio. Y además que se relaciona con muchas otras cosas, como la adenomiosis, la adenomiomatosis, los cambios plasmáticos que ya están identificados, los cambios de líquido peritoneal, que creo que el doctor Eduardo Castro mencionó algo de eso, los cambios específicos en el endometrio de esas pacientes, la miomatosis uterina, que acompaña en muchas situaciones a la endometriosis, las infecciones pélvicas, el riesgo de cáncer del que vamos a hablar en un segundo, y además que las lesiones endometriósicas tienen la capacidad de formación de estradiol y además tienen genéticamente determinado una resistencia a la progesterona. Y otros desórdenes que van de la mano con esto, ya hablamos algo de miomatosis, pero la adenomiosis, la adenomiomatosis y las malformaciones müllerianas acompañan de la mano muchas veces a la endometriosis o la endometriosis a ellas. Además, se sabe que en términos de dolor, la fibromialgia y la migraña son componentes que muchas pacientes tienen. Hay una sensibilización al dolor, es una sensibilización central a la depresión y a la ansiedad. Y eso pueden ser consecuencias o pueden ser no consecuencias de la endometriosis. El colon irritable, la colitis ulcerativa y la gastritis son mucho más frecuentes en estas pacientes que tienen endometriosis. Y otros que se han podido identificar y que también no son infrecuentes, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple, las alergias, el asma, la enfermedad cardiovascular y el SEA de tiroides son más frecuentes y aparecen cuando las pacientes tienen endometriosis. Y entonces nosotros cuando un residente nos dice, bueno, ¿cómo es eso de la endometriosis? ¿Cómo se puede explicar? Le decimos que hay 3 teorías. O sea, si hay 3 teorías, ninguna de ellas explica por completo el problema. Pero bueno, el primero, que son las metástasis, entre comillas, vasculares y linfáticas, que podrían explicar las lesiones extrapélvicas. La menstruación retrógrada, que podría explicar las lesiones endometriósicas en la pelvis. Y la metaplasia celómica, que es un poquito o todavía más traído de los cabellos como teoría de génesis de endometriosis, porque eso sí es mucho más difícil, puede explicar que el peritoneo se transforme a células endometriósicas. Entonces, ¿por qué no ver las cosas un poquito diferente? Vamos a ver otras opciones de mirar el asunto de la génesis de la endometriosis. Busquemos otras opciones entonces para esta explicación. Bien, hay 3 grandes. El origen embriológico, la menstruación neonatal y los genes clave. Y eso lo va a explicar seguidamente. El origen embriológico. Este trabajo muy interesante, muy explicativo, que fue reportado en esta revista que está ahí, de un grupo italiano, tomó 101 fetos femeninos que habían muerto por diferentes causas y les hicieron una resección en bloque de los órganos pélvicos. 9 fetos de ellos, entonces tenían diagnóstico histológico de endometriosis, que es más o menos parecido a la prevalencia que decimos que aparece en los adultos. Pero además, los implantes de endometriosis estaban situados en la cara posterior del útero, en el tabique rectovaginal y en el fondo del saco de Douglas. Entonces, decimos, esas son posiciones o implantes frecuentes de encontrar en una paciente con endometriosis. Pero más llamativamente, esas células que aparecían ahí
en histología tenían actividad CA125 positiva, tenía receptores de estrógeno, pero además tenía actividad CD10, que obviamente es lo que explica el proceso inflamatorio. Esta es la histología de esos fetos y lo que ellos encontraron y cómo pensaría uno en otra publicación también de otro italiano, explicando de una forma un poquito diferente eso que se encontró, cómo el efecto genético y epigenético o ambiental hace que haya una aberración de las células progenitoras, haya una hipometilación de promotores de receptores beta y haya diferencias sutiles en desarrollo de útero, ovario y peritoneo, haciendo lo que se llama el fenotipo endometriósico o formando ese fenotipo endometriósico tan temprano como la quinta semana. Ahora, tengamos eso aquí en mente, ahora miramos la menstruación neonatal. Muy bien, hace muchos años está descrita la menstruación neonatal. Entre un 6 y un 7% de las niñas recién nacidas presentan menstruación, pero más del 60% de ellas tiene un sangrado oculto endometrial. Y es de hecho que el hidrometrosalpinx ha sido identificado y documentado y es muy frecuente en esas niñas recién nacidas, con un reflujo menstrual también documentado en ellas y que adicionalmente en aquellas que han fallecido en la época temprana neonatal se le ha hecho histología a esa pelvis y se documentan implantes de endometriosis, igual que lo que descubrieron estos otros doctores. Y que la endometriosis en niñas y adolescentes, que algunos dicen que es una enfermedad diferente y que cada día se diagnostica más, realmente es o no una enfermedad diferente, y ya lo vamos a ver también. Y el origen genético, que es el tercero de esos puntos. Fíjense que las malformaciones uterinas y las desviaciones de la normalidad del útero con el grosor y orientación de las fibras es anormal en la mayoría de pacientes con endometriosis. Las paredes están expandidas lateralmente en la mayoría de ellas. Se acompañan de otras malformaciones, obviamente las alteraciones mullerianas, que son mucho más frecuentes en ellas. Y llamativamente, los receptores de estrógeno y progesterona tienen una incapacidad transcriptora y de transformación secretora de esas lesiones endometriósicas. Y mucho que tiene que ver con eso es la resistencia a la progesterona. En los estudios en recién nacidas, el 66% de esas neonatas mostraron receptores de resistencia de la progesterona en sus receptores en biopsia endometrial. Entonces, cuando uno habla de un fenotipo endometriósico, realmente está hablando de un genotipo y un fenotipo endometriósico que están bien definidos y desde hace mucho tiempo. Para poder respaldar un poquito esto del genotipo, este metaanálisis reciente que nos define cuáles son los locus de esos genes que están asociados a endometriosis y al diagnóstico de endometriosis, nos dice que hay 14 genes que están bien identificados y locus en esos genes bien identificados que van a llevar a la aparición de endometriosis o que se repiten sistemáticamente en pacientes que tienen la endometriosis. ¿Y qué tienen que ver las células madre endometriales? Las células madre endometriales son muy importantes. Si ustedes ven, esas células madre endometriales, que son estas, que están en la unión endometrio-miometrio, son capaces de ir a diferentes tipos de células, como son todas las células madre, pero definitivamente a diferentes tipos de miomatosis uterina y a diferentes otras enfermedades como la endometriosis en diferentes estados, la adenomiosis, la hiperplasia endometrial, algunos cánceres de ovario. ¿Y eso de qué depende? De procesos que no son genéticos como tal, sino epigenéticos asociados a esa resistencia de la progesterona. Muy bien.
¿Y qué tienen que ver las células madres de la médula ósea? Pues no es tan complicado. Esas células madre, al igual que muchas, pueden ir a epitelios como el endometrial o el endometrioide y diferenciarse en ese sentido. Y si nosotros vemos todo esto de lo que estamos hablando, de los genotipos, de los fenotipos, de las observaciones, de las asociaciones con enfermedades genéticamente determinadas, que son congénitas y que nosotros decimos que esa endometriosis, con todo lo que les he mostrado, es obviamente congénita, que se desarrolla cuando empezamos con la vida reproductiva, pero que definitivamente son congénitas. Y cuando hablamos de esa genética y epigenética, acuérdense que la epigenética son los cambios externos que hacen que cambie la información del DNA hacia el RNA, pero no cambia el DNA, o sea, no hay una mutación como tal. Decimos que la teoría o la visión genética y epigenética de la endometriosis explica mucho, todo de lo observado, que es un componente hereditario, que tiene una capacidad de clonación, o sea, esta es una enfermedad monoclonal, que tiene un componente inflamatorio definitivo, sin duda, que tiene esa capacidad de actividad de la aromatasa y resistencia de la progesterona en las células endometriósicas de esas pacientes, la quiescencia de las lesiones, que hace que uno piense que la paciente nace con esa lesión y por factores externos epigenéticos se evoluciona a una enfermedad endometriósica. O sea, que tiene el sustrato histológico, pero por algunas cosas va a derivar en una enfermedad, de una enfermedad endometriósica. Y además, no solo la quiesencia de esas lesiones, sino la activación de las lesiones profundas. Y sabemos que por procedimientos nosotros podemos activar esas lesiones, como por recuperación de ovocitos, cesárea, laparotomía, laparoscopia. Todos esos procedimientos podrían activar esas lesiones que están quiescentes y hacer que evolucionen a una enfermedad endometriósica. Entonces, si nosotros repensamos todo eso que hemos observado y lo tratamos de unir para poderle decir al residente que nos preguntó, doctor, ¿cómo es eso de la génesis de la endometriosis? Nosotros no nos deberíamos contentar con 3 teorías que son insuficientes cada una de ellas para explicar una enfermedad con tales características como la que tiene la endometriosis. Entonces, en el endometrio, las células madre y en la célula de la médula ósea, las células madre, son capaces o serían capaces de explicar muchos de los defectos genéticos y epigenéticos que se asocian a esta enfermedad, que adicionalmente los implantes de esas células madre a distancia podrían explicar sin ninguna adición totalmente estratosférica, los implantes a distancia, que las lesiones microscópicas y los defectos adicionales obviamente se pueden explicar en lo mismo y que eso es lo que constituye ese fenotipo endometriósico. Pero adicionalmente, eso sería la endometriosis como tal. Pero la enfermedad endometriósica, como lo propone Cronix en este interesantísimo artículo, es que a partir de esas lesiones con características epigenéticas conocidas, como alteraciones del líquido peritoneal, como citoquinas, como inflamación, estrés oxidativo y el sangrado de las lesiones, puede llevar a una enfermedad endometriósica como tal, que son obviamente las lesiones típicas de endometriosis en ovario y lesiones profundas. Entonces uno podría explicar de forma completa la enfermedad endometriósica con esta visión y sin tener que tener diferentes teorías no completas. Muy bien, y si la endometriosis en la adolescencia versus la adultez son diferentes, realmente no. La endometriosis en un adolescente es una enfermedad, no alcanzamos a ver cada una de las características, pero es una enfermedad joven, activa e importante, mientras que la endometriosis en los adultos es una enfermedad más crónica que tiene mayor tiempo de evolución y por eso cambian un poco las características de la misma.
Y nos decía en este interesante artículo de los hermanos Neshat en diciembre del 2012, en un artículo larguísimo, buenísimo, que se los recomiendo mucho, que dicen, después de hablar de muchas de estas cosas, nos dice, ¿será que estamos haciendo la pregunta inadecuada? ¿Por qué no vemos desde un punto de vista un poco más pluralista para reconocer que la endometriosis es una forma de verse, o debería ser una forma de verse, como un cáncer, que tiene múltiples, ahí se metió algo, que tiene múltiples fenotipos, y además que comparte muchas del espectro de una misma enfermedad con otras enfermedades importantes. ¿Y cuáles son esas enfermedades importantes? Insisto, la miomatosis uterina, adenomiosis y adenomiomatosis, endometriosis, cáncer de ovario y cáncer de ovario seroso de bajo grado, que probablemente también está asociado. ¿Y qué es lo que comparten? Además de que son enfermedades monoclonales que tienen las mismas características a partir de un grupo celular, comparten la misma mutación, que es la mutación MED12, que aparece en todas esas enfermedades y que explica de mucho la probabilidad de que una paciente que tenga endometriosis va a tener más probabilidad de tener un cáncer de ovario. Fíjense ustedes este trabajo de muy reciente que nos muestra cómo las pacientes sin endometriosis y las pacientes con endometriosis, el desenlace de cáncer de ovario es terriblemente diferente. Y nos decía el doctor Chaprón, que es muy amigo del departamento, que definitivamente después de ser cirujano de endometriosis toda su vida, nos dice que el tratamiento médico es la primera opción en pacientes con dolor pélvico y no deseo de fertilidad. En pacientes con infertilidad, como también lo puntualizaba el doctor Castro, se debe considerar cuidadosamente cuáles son las técnicas de reproducción asistida que más la van a favorecer antes de hacer una cirugía, ¿Por qué? También lo puso algo de presente el doctor Castro, porque a los 3 años en esta publicación de uno de los NESHAT nos dice que la mejoría del dolor es del 80% versus 34% placebo. Y como el efecto placebo se da en el grupo estudio y en el grupo control, usted se da cuenta de inmediato que no va más del 46% la mejoría del dolor de esas pacientes a 3 años. Que la progresión de la enfermedad se puede cuantificar. ¿Cómo? Que quedó igual o progresó en el 78% de las pacientes. Y los desenlaces de fertilidad, que ya hemos hablado mucho de eso y que son tan difíciles de medir por las características multivariables de ese desenlace. Entonces, podemos decir ¿qué es la endometriosis hoy? Con toda esta visión. No es la teoría de solo la menstruación retrógrada o de la metaplasia celómica. Es una integralidad genética epigenética, que es una enfermedad inflamatoria congénita, genética, crónica, de células endometriósicas, no endometriales, porque no son lo mismo, fuera la cavidad endometrial, que depende de la presencia de estrógenos, para las cuales son autosuficientes, y que no se cura, que cursa obviamente con dolor e infertilidad. Entonces, la endometriosis sigue siendo, esto se descuadra un poquito porque yo lo hice en otro programa, la endometriosis es un espectro de una enfermedad monoclonal, genética y epigenética, con diferentes fenotipos que adicionalmente la etiopatogenia la podemos explicar completamente de forma holística con esta visión genética y epigenética, y que por consiguiente nosotros tenemos que volver a pensar no solo en esto de la etiopatogenia, sino en los tratamientos bajo ese contexto, y dejar de ver la endometriosis como una enfermedad única y que tiene diferentes presentaciones, claro, pero es que tenemos que tener en cuenta que puede ser
solamente una enfermedad de un espectro de enfermedades, diferentes fenotipos. Muchas gracias.